Déjame grabar la sesión. Entonces ahí grabamos la sesión y te voy a compartir la presentación para que ahí conozcas el contenido y las fechas que te puse para el desarrollo de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenés lo correspondiente a la unidad uno, que es la oratoria forense. Ya tenés material proporcionado ahí o facilitado en plataforma. También tenés la primera asignación. En esta clase va a ser pura oralidad, o sea, todo teoría. Menos, vamos a reducir lo menos posible la parte de lo que es la escritura. Por eso la primera asignación es que vas a grabar, perdón, un video. Ahí vos lo vas a ver las indicaciones en la sesión uno, la tarea. La unidad 2 vamos a abordar género retórico. Si vos podés ver, ahí tiene la fecha de ayer, porque era la fecha que teníamos programada para dar inicio, para efecto de que tuviéramos siempre la misma dinámica de las 2 sesiones por semana. Entonces ahí tenés para la unidad 2, que ya sería el día de mañana, es lo que es géneros retóricos. En la unidad 3, que es redacción, oralidad y argumentación de los documentos jurídicos, ahí te lo escribí mal, ahí yo lo corrijo. Ya es para la próxima semana, es el martes 15. Para el jueves 17 estaríamos abordando la unidad 4, que es teoría del caso. Ahí sí vamos a ver un poco de teoría y un poco de práctica, y vamos a aprender a redactar, que vos lo viste, me imagino, que en teoría general del derecho procesal, que una de las primeras clases que vemos en la carrera, en el primer año. Ahí vamos a refrescar algunos aspectos o subtemas de ese programa y de algunas unidades que vamos a fortalecerla con la parte de la oralidad. O sea, que la vamos a trabajar, pero también la vas a presentar de manera verbal. La unidad 5, que la tenemos programada para el 22 de julio, perdón, es técnicas de negociación. Vamos a ver cuáles son las diferentes formas para poder negociar y lograr este, conflictos y evitar pues que los procesos se lleven al liti. Esa es la idea a través de esas técnicas de negociación. Y posterior la parte de la interrogación, que es el día 24 de julio. Para finalizar y dejar el último, que es la evaluación oral, porque esta vez va a ser oral, el 28 de julio. Entonces, ahí tenemos para poder cubrir todo el mes, que es tal como lo teníamos, digamos, programada, que en esas mismas fechas o por lo menos similares, contemporáneas, terminas con la de práctica notarial, que ahí también, lo contrario de lo que vamos a ver nosotros, es el de pura oralidad. Con la profesora Paola vas a ver puras escritura pública y todo es la parte del instrumento público y los protocolos que vas a entregar ahí, puras TIPO. Aquí es pura oralidad. Entonces, ahí es el programa. ¿Qué te parece? Sí, está. Miro fácil, profe. Sí, es sencillo y voy a estar ya presta porque voy a te relacionar como comerciante con clientes, con proveedores, con todo tipo de personas y vivir negociando, qué sé yo, precios, con valores de contratos, duraciones, todas las condiciones de un contrato. Eso te facilita bastante el interactuar y la parte de la oralidad, si lo único que quiero ir viendo en la parte del tecnicismo jurídico, si lo estás aplicando o no lo estás aplicando. O sea, aquí te comparto lo que es la bibliografía, tanto la básica como la complementaria que tenemos incluido dentro de este programa de estudio, para que te sirva nada más de autoestudio. Cualquier cosa también lo puedes buscar en la biblioteca virtual, en el libro, que también, que eso, si tienes el usuario todavía a mano, poder revisar cualquier información y digamos, las propuestas que tenemos de libro y de jurisprudencia ahí dentro de la biblioteca virtual, que te puede servir. Esto hay bastante información.
Ok, entonces, vamos a hablar sobre la técnica de forma directa en cuanto a la oratoria forense. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre la parte de lo que son los conceptos, características, contextos donde se aplica y las habilidades necesarias para el orador forense. Entonces, aquí porque nosotros le agregamos esa palabra y tal vez para vos me parece que era un poco inusual o no era familiar el término de oratoria forense, me dio la impresión que cuando vos lo leíste en el tema del link, pusiste en duda que correspondía a la asignatura de técnicas de oralidad y litigación. No sé qué fue lo primero que se te vino a la cabeza, dice. ¿Estás ahí, dice? Sí, sí, profe. Ok, no, es que te hice una pregunta, que qué fue lo que vos pensaste cuando viste el título en el link, en la invitación de la reunión. Uno, pensé que no, que me había confundido, que estaba en otra clase. Sí, yo sé. Ahí vamos a ir viendo algunas, solo te son familiares, quizá lo último, pero ahí vamos a ver toda la parte de lo que es la retórica, la elocuencia, que eso es parte también de las técnicas de oralidad que tienes que conocer y que tienes que manejar bastante. Y bueno, vamos a dar inicio. Entonces, a la temática es como vos decís, es bastante sencillo, pero lo importante es que lo poco que vayamos viendo, hacerlo a través del ejercicio práctico. Entonces, Entonces, hablar un poco sobre los conceptos o hablar de las generalidades de la oratoria forense es comenzar a definir lo que es una oratoria forense como un término novedoso para vos. Es importante que sepas que la oratoria forense es una disciplina dentro del derecho, que quizás primera vez que lo escuchas, pero esta es una rama especializada de la oratoria que se desarrolla en el ámbito judicial, específicamente, por eso lleva ese término de forense. Su objetivo principal básicamente es persuadir a los jueces o a los jurados, a los miembros de un jurado, persuadirlos a través de tu verdad y tratar de fundamentar al momento de que estás presentando tus alegaciones ante un letrado. ¿A través de qué lo vas a hacer? Mediante el uso eficaz de argumentos, pruebas y recursos verbales que tenés a la mano. Que si bien es cierto, tal vez en su momento diste aportaciones de medios de pruebas que están incluidos dentro del expediente judicial, pero esas pruebas vos las tenés que hacer hablar. ¿Y cómo la vas a hacer hablar? A través de los momentos que estás en la audiencia pública y vos vas a argumentar y para qué te va a servir ese medio de prueba en el cual vos te estás auxiliando en ese proceso. Estoy hablando del término general del proceso. El proceso puede ser civil, puede ser penal, puede ser laboral, puede ser de familia, etcétera, indistintamente, pero vos tenés que hacer hablar esos medios o de pruebas o recursos que de forma verbal tenés que crear esa duda razonable al judicial en el caso de que la contraparte también presente unos medios de pruebas del mismo peso, del mismo valor o de la misma importancia. profe, Entonces, cuando, entonces perdón, eso prácticamente lo que es la oratoria forense es lo que nos ayuda como para persuadir en los es, juicios, para aprender a persuadir. Eh, exacto, exacto, ajá. al juez o a los jurados. Yo te hablo jurado porque vos sabés que en materia penal está el judicial, pero están los miembros que integran el jurado, ¿verdad? Que se saca a través de la bueno, Ujú. de la selección de los miembros de jurados, que el término se utilizaba como de sinsaculación, que es la escogencia de los jurados para ir a esos procesos en la parte penal. Entonces, por eso me referí. Entonces, vos vas a convencer a ese jurado, vas a convencer al juez Con sobre buenos las argumentos. presentado. Dime, me parece que habías dicho algo. Sí, sustentar con buenos argumentos, le digo.
Exacto, exacto. A través de esa oratoria que la tienes que pulir y eso se pule con la, a ver, con la permanencia o la constancia de ir a estas audiencias públicas, leer bastante te va a servir muchísimo, el practicarlo también te va a servir muchísimo, pero sí tienes que apropiarte de un léxico adecuado. Entonces, por eso es que hay que tomar en cuenta características que tiene la oratoria forense. En primer lugar, es que se fundamente en el uso del derecho y el lenguaje persuasivo, como bien vos lo referías. Entonces, también se requiere de conocimiento legal y un dominio del lenguaje técnico. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que hablar con un apropio, con una seguridad, con una claridad, con una lógica y sobre todo con una ética. ¿Qué quiere decir? Que tus intervenciones y tu forma de persuadir a los miembros del jurado o bien al judicial lo tenés que hacer con educación, lo tenés que hacer con ética, no es que vas a tener una oratoria y vas a comenzar a atacar a la contraparte. Entonces, creo que esa ética profesional se tiene que ver reflejada al momento de que vos estás exponiendo tus puntos de vista al momento de la audiencia. Entonces, eso es muy importante que lo tomes en cuenta. Otra característica es que debes de usar dentro de tus alegatos orales, o bien ya sea esto dentro de tu intervención o presentación del caso, la contestación, o bien en la parte de los interrogatorios, etcétera, una posición y un lenguaje que debe de ir, digamos, relacionado con una buena tonalidad. Ya, ¿qué quiere decir? Que tienes que evitar que al momento que tengas las intervenciones, comiences con un volumen bajo y luego subes o los alteres constantemente. O viceversa, comienzas con una voz alta, fuerte y después se debilite. Entonces debes de tratar de mantener esas alegaciones orales de manera uniforme en cuanto a la tonalidad que tienes que utilizar. Pero existen otras características fundamentales como son lenguajes técnicos jurídicos, que ya lo habíamos hablado, pero que son términos propios de derechos que nosotros debemos de ir adoptando para que los estudiosos puedan comprender. Se supone que cuando estás en una audiencia, todos somos legos, todos somos estudiosos del derecho y por tanto te vamos a entender, digamos, ese tecnicismo que vas a utilizar, que es totalmente distinto cuando nosotros estamos ante un grupo de clase de alumnos que si ellos están comenzando la carrera no vas a hablar con tecnicismo porque no te van a entender. Pero es diferente cuando estás ante un jurado, cuando estás ante un judicial y en la cual hay otro colega que es la contraparte y que vos perfectamente vas a usar ese tecnicismo jurídico porque las demás personas que están en el recinto te van a entender. También la finalidad persuasiva lo que busca es convencer a estas autoridades sobre tu posición jurídica, que es lo que vos estás defendiendo del cliente que te está pagando honorario. Entonces ahí debes de convencerte desde el inicio de que vas a tratar de persuadir desde el inicio hasta el final. También tenés que basar tu intervenciones en pruebas y lógicas. ¿Qué quiere decir eso? De que aunque emplees elementos emotivos, debes de siempre sustentar en hechos y evidencias y normas. Ahí es cuando nosotros decimos fundamental es la norma, la cual vos vas a aplicar de un cuerpo de ley, porque acordate que la norma jurídica es un artículo dentro de una ley, la cual vos lo vas a utilizar de manera apropiada en el momento apropiado y esto te va a servir para poder sustentar esos hechos a través de esa evidencia o a través de esa normativa jurídica. También aparte de la estructura argumentativa sólida, es una característica fundamental dentro de la oratoria forense. ¿Por qué? Porque tiene una introducción, entras a la exposición del caso o bien a las argumentaciones,
vienen a las refutaciones o rechazos de posiciones de las partes de la defensora y entran una etapa conclusiva o de cierre dentro de una audiencia. En cada una de esas fases tienes que implementar esa base lógica a través de la expresión verbal. También tenemos otra, ética profesional que está relacionada a lo que ya te había hablado, porque siempre debes de tener presente que en cada intervención debes respetar los principios del debido proceso para poder garantizar la veracidad y la responsabilidad social que tenemos como abogados o como tenemos entre colegas. Entonces, ahí podemos hacer referencia. O sea, cuando nosotros ya hablamos de un contexto donde se aplica lo que es la oratoria forense, ¿dónde lo vamos a aplicar? Como resumen de todas las características que te dije, lo vamos a implementar en los alegatos iniciales, en los alegatos finales, dentro de un juicio oral. También la vas a aplicar dentro de las audiencias preliminares, en el caso de que depende del tipo de proceso o materia que está en pugna, las intervenciones en juzgado, ante la sala de apelaciones o de casaciones, según sea el caso, en la exposición de defensas de causas legales, es muy importante que tomen en cuenta esas habilidades necesarias que con nosotros como abogados y somos oradores forenses debemos de mantener en mente y no descuidar. ¿Por qué? Porque debes de tener el dominio del derecho y del caso concreto, porque si no manejas la materia, no vas a saber cómo responder ante una aseveración que la contraparte te está haciendo, que puede darse dentro de las intervenciones orales y que no la hizo de forma escrita y por tanto no sabías que iba a argumentar eso. Entonces, si vos no tenés un dominio del derecho, entonces difícilmente vas a poder dar respuesta inmediata a casos concretos. También debes de tener la capacidad de y claridad verbal. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos colegas que a veces pasan horas hablando hasta de convenciones internacionales, hablaban sobre las primeras regulaciones escritas, por ejemplo, en el país. O sea, dan vuelta, hablan y al final no dicen nada. En este sentido, la habilidad que debe de tener como oratoria forense es que, oradora, ¿verdad? En este caso, es de que tenés que hablar siempre de manera muy clara, pero de forma resumida, que lo que vos estás expresando sea de fácil comprensión, que las personas que están ahí en el recinto, sobre todo al judicial, que es el que te interesa persuadir, te entienda lo que vos querés expresar. También dentro de las habilidades que debes de tomar en cuenta como orador forense es la capacidad escénica o la seguridad escénica que vos vas a tener. ¿Por qué? Porque a veces el solo verte puede ser de que vos estés hablando bien, pero tu posición o tu postura física en los judiciales te miran cierto temor, cierto nerviosismo o cierta inseguridad. Entonces, esto como que te quita bastante valor tu oratoria cuando no tenés un manejo del espacio, de la voz y el gesto que vos vas a utilizar. Muchas personas hacen uso de bastantes ademanes. El uso excesivo de los ademanes tampoco es bueno, es contraproducente. Entonces, es importante que tengas una medida, que tenga todo, vaya en correspondencia, que tenga ese manejo del espacio. Penosamente, a veces dentro de las salas de audiencia se nos permite caminar. Y para poderlo hacer y salir fuera de tu escritorio, de tu podio, vos tenés que pedir permiso al judicial para hacerlo. Ya no es que no lo puedas hacer, generalmente en la práctica mucho, entre nerviosismo se quedan ahí nada más, se ponen de pie en su escritorio, de su silla, se ponen de pie y ahí hacen sus intervenciones, pero perfectamente puedes pedir permiso al judicial para poderte movilizar en el recinto. Eso te da un poco de seguridad escénica y manejar siempre la tonalidad uniforme de tu voz y gestos que no sean excesivos. ¿Va? Pero tampoco vas a estar parado y con los brazos al lado porque también eso denota cierto estrés y eso te resta seguridad. También otras habilidades que debes de tener
es la capacidad de improvisión, que es lo que te decía, que la contraparte uno sabe que si va a llegar a excepcionar al momento que estás en audiencia oral y pública, que en muchos procesos te permiten que hasta en audiencia oral y pública la puedas excepcionar si no lo has hecho de previo en una contestación, por ejemplo, de demanda y no lo has hecho por escrito. Entonces, esa capacidad que vos tenés de improvisión cuando se te presentan algunas objeciones o nuevos argumentos, esa es una habilidad que la tienes que pulir, que la vas adquiriendo con la práctica, que eso no se te va de la noche a la mañana. Pero perfectamente, por ejemplo, cuando estás en un proceso o de parte, a veces hacen unas preguntas, un interrogatorio que vos tenés que cuidar a tu testigo o a tu cliente de que no sean, digamos, interrogatorios inapropiados. Entonces, ya eso en su momento lo viste también en otras asignaturas, en cómo hacer estos interrogatorios de forma directa, de forma clara, corta, etcétera, sin prestarse a insinuar respuestas, posibles respuestas, etcétera. Entonces, vos también tenés que tener esa habilidad de objetar cuando se te está violentando el derecho al cliente, a tu cliente en ese momento. Entonces, esto es parte, digamos, de las habilidades. Dentro de la oratoria jurídica, podemos tomar en cuenta que es aquella aplicación del campo del derecho en la cual vos tenés que interpretar, tenés que argumentar, tenés que comunicar normas jurídicas con hechos y evidencias de forma clara y persuasiva, en resumen. Entonces, las funciones que nosotros como profesionales del derecho tenemos que implementar como parte de la oratoria jurídica es la defensa de los intereses de tu cliente. Eso ante todo como prioridad porque te están pagando para eso. La participación en juicios orales es lo que te va a dar las habilidades, ¿verdad? Con el tiempo de poder hacer esa defensa y de poder corregir errores que en un inicio de nuestra carrera presentamos y a veces se da por la misma inseguridad que tenemos. Entonces, eso también hay que trabajarlo. La participación, la intervención, perdón, en audiencias públicas o privadas te da también esa oportunidad porque a veces a través de conciliaciones o mediaciones en la antesala que te va a servir para que puedas ser un buen orador forense al momento que estés ante una sala de audiencia oral pública. Entonces, cuando uno va a hacer conciliaciones en la vía administrativa o mediaciones ante la vía administrativa o bien lo vas a hacer de forma privada, ya ahí tienes que ir poniendo en práctica el dominio de tu lenguaje jurídico, por ejemplo, la lógica argumentativa que vos vas a utilizar, los conocimientos doctrinales que también a veces lo haces como para impresionar a la contraparte y que digan, esta ley, esta maneja y está actualizada también, porque puedes hacer referencia no siempre a doctrina, pero también puedes hacer referencia a jurisprudencia y puedes hacer referencia a jurisprudencia nacional como internacional. Eso te permite a tener habilidades comunicativas al momento que está haciendo uso de la oratoria jurídica. Pero también podemos identificar otro tipo de oratoria que no es jurídica, que es la política. Entonces, en esta oratoria política se emplea para contextos meramente, lo dice la palabra política, porque ahí se incluyen opiniones públicas, defender ideologías o convencer, ¿verdad? Cuando hacen los políticos que se lanzan como diputados, concejales, qué sé yo, alcaldes, etcétera. Entonces, ellos constantemente hacen manifestaciones públicas o los hacen de forma televisiva, las entrevistas, y ellos la manera que van a utilizar esa oratoria política es para poder convencer a los votantes de que ellos son la única opción, que son la mejor opción. Entonces, esas características que nosotros vemos presentes en la oratoria política es diferente a la oratoria jurídica. En eso tenés que tomar en cuenta. Uno, porque ya vimos que la oratoria jurídica es la parte de persuadir al judicial o a los miembros del jurado.
Pero en el caso de las políticas es la parte de que apela fuertemente a la parte de las emociones. Vos te ibas a ir por el impacto social que vas a causar en los ciudadanos. Entonces vas a utilizar como que un lenguaje inclusivo con unas cargas simbólicas, si vos lo querés ver así, porque vos lo que vas a buscar, si hay persuasión, ¿verdad? Esa es la finalidad de la oratoria, pero ahora te vas a dirigir a otras personas, a otro público, que son, que tienen una ideología electoral similar o igual a la tuya. Entonces, eso es lo que vos vas a ir buscando, que la oratoria política y la forense básicamente se relacionan en cuanto a la finalidad persuasiva, pero su contexto y su audiencia son totalmente distintos. Eso, digamos, como punto diferencial. Ahora, es importante, retomando siempre la parte de la oratoria, usted como orador, como futuro profesional del derecho, qué sé yo, puede ser que lo vas a poner en práctica, ya lo pones, como bien lo decíamos al inicio, pero tal vez no te has visto en una negociación de forma directa o ante un órgano jurisdiccional, pero debes de tomar en cuenta pasos para poder preparar al orador. Entonces, nosotros debemos de trabajar en eso y lo debemos de hacer y lo estamos ahorita que vos estás en el rol de estudiante y que te estás preparando para ser un futuro profesional del derecho, de que en primer lugar un orador efectivo requiere preparación técnica, requerimos una preparación emocional e intelectual, porque los pasos que debemos de tomar en cuenta son muchos, ya te los voy a mencionar. ¿Y por qué te digo de que es emocional? Porque cada caso es distinto. No importa que sea penal, que sea civil o que sea de familia, siempre hay emociones que intervienen dentro de estos procesos, en esta etapa, que no solamente la llevan las partes, usted como orador también, que te diga hoy por hoy un abogado viejo de que no, ya no le da nervio iniciar una audiencia oral, a todo el mundo le da esa sensación, que cuando ya inicias las audiencias y pones en práctica la oratoria, ya eso desaparece, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de la audiencia. Pero a todos te da esa sensación de ansiedad, podemos decir, cuando vas a iniciar una audiencia o una conciliación o una mediación. Entonces, es importante que tomes en cuenta los siguientes pasos. En primer lugar, deben de investigar del tema. Por eso es que siempre les digo, especialícense, no sean ustedes abogados como los médicos generales, que te trata todo, padecimiento, pero de forma superficial porque no se han especializado en un área en particular de la medicina. De igual nos pasa en derecho, en la ciencia jurídica. Vos podés dar asesoría general a tus clientes, penal, civil, mercantil, aduanero, etcétera. ¿Por qué? Porque no te has especializado en ello, pero das asesorías muy generales. Ya no es que vas a dar una asesoría 100% profesional porque es tu especialidad, porque has estudiado para esa especialidad. Entonces, primero debes uno de investigar bien el tema, estudiar a fondo todos los hechos, las normas jurídicas, la doctrina, los antecedentes del caso, y verificar fuentes y organizar la información que te va a servir para efecto de realizar una buena oratoria y una buena defensa verbal. También, como segundo paso, el conocimiento del público. En este sentido, ¿a qué nos referimos? Entender quién escuchará el discurso es muy importante. Tu preparación verbal va a depender de quién va a ser tu audiencia. Porque es diferente que vas a ir ante un inspector laboral, que si vas a ir ante un conciliador, si vas a ir ante un mediador de la DIRAC, si vas a ir ante un magistrado, si vas a ir ante un juez, digamos, local, si vas a ir a un juez de distrito, etc. Entonces, tienes que estudiar y saber quién va a escuchar tu discurso. Y conforme a eso, ya teniendo esta información, vas a adaptar ese lenguaje y ese enfoque para ante quién te vas a dirigir. También debes de, en tercer paso, debes de estructurar el discurso. ¿Y el discurso cómo lo vas a estructurar? En partes.
¿Y cuáles serían? Desde la parte introductoria, cuando vas a tomar la palabra por primera vez, como el cuerpo del mismo, y por último la parte conclusiva. En la introducción debes de asegurar que de entrada captes la atención al momento que vos presentás tus alegaciones o presentás un tema, puede ser hasta de exposición. Entonces, vos vas a garantizar que el desarrollo de esta audiencia o de esa intervención oral que vos vas a hacer llame el interés del público que te va a escuchar. Y eso lo vas a hacer desde el momento de la introducción. El cuerpo es el desarrollo de argumentos, las evidencias, la lógica jurídica que vos vas a presentar en el orden, ¿verdad? Tus ideas para que te entiendan, te comprendan qué es lo que quieres plantear y qué es lo que vas a pedir después en la última fase, que es la conclusión. En la conclusión vos vas a reafirmar esas ideas clave, vas a apelar a la decisión de un tribunal o de un judicial en base a todo lo que voy a presentarte y ya argumentaste. También dentro de los pasos es el uso de recursos retóricos, que ya vamos a ver qué es la retórica. Entonces, estos recursos retóricos es emplear metáforas, digamos, analogías, preguntas, evitar repeticiones, etcétera. O sea, es trabajar el estilo verbal y no verbal, ¿ok? El estilo verbal es lo que vos haces, el no verbal es tu postura, ¿verdad? Tu dominio escénico que vos tenés, que ya también lo vimos. Entonces, eso es importante manejarlo como recurso retórico. Debes de ensayar, ese es otro paso que te doy de preparación como oradora, es practicar el discurso, ir mejorando el ritmo, las entonaciones y los gestos que vas a utilizar. Por eso siempre les digo a ustedes, uno llega viejo y yo antes de ir a una audiencia, yo repaso cómo voy a iniciar, ¿verdad? Cómo voy a introducir mi primera intervención, el orden de mis ideas, cómo las voy a ir expresando, eso, dónde lo vas a de la práctica, qué utilizar y cómo me voy a mostrar de manera física a través de las entonaciones y a través de los gestos. Eso lo tenés que practicar siempre. Y vas a recibir una retroalimentación y corregir fallas. Lo puedes hacer vos ante el espejo o lo puedes hacer ante otro colega, de repasar cómo vas a hacer cada una de tus intervenciones, perdón, pero que esa persona con la que te vas a auxiliar para que te escuche te dé esa retroalimentación y te diga, no, me parece que utilizaste muchas muletillas, porque ahí a veces personas o a veces uno mismo sin quererlo repite mucho o repite verdad, verdad, o repite entonces, entre cada frase que vos expresas siempre va esa muletilla. Eso es lo que debes de batallar en eliminar a través de la práctica o el ensayo que vos vas a hacer de tus intervenciones previo a una audiencia. Y también debes de tomar en cuenta los pasos de la autoconfianza y control emocional. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, prepararte mentalmente para hablar en público, eso es autoconfianza. Sabes que pueden haber muchas personas, puede ser que estén presentes 4 o 6, o puede ser que estén 10 o 15 personas. Debes de prepararte mentalmente que vas a hablar ante un público. Eh, Tienes que procurar mantener la calma, la claridad, ¿verdad? De las palabras y la coherencia que vas a decir las cosas, que deben de llevar, digamos, una secuencia lógica para que se te comprenda. Entonces, esto es muy importante que lo tomes en cuenta como pasos que te estoy dando para garantizar una buena oratoria. Entonces, decíamos que en la parte, vamos a cambiarte de la retórica y vamos a hablarlo, porque la retórica puedes ver ahí que es un arte prácticamente, es el arte que nosotros tenemos de poder convencer y persuadir mediante el uso del lenguaje en la base teórica de la oratoria. Esa básicamente es la retórica. Ahí tienes un concepto, ahí te puse que es una disciplina que proporciona las herramientas técnicas para expresarte de un modo
a través de un discurso que sea eficaz, que llame la atención, que conmueva, pero que también logre persuadir. Pero en sí es ese arte de que vamos a tener nosotros y vamos a adquirir de poder convencer a alguien a través del uso de nuestro lenguaje. La retórica, por un lado, teoriza sobre la utilización del lenguaje, ya sea de manera oral frente a un auditorio o ya sea de manera escrita en un texto. Esa es la diferencia que tenemos con la anterior, que es meramente oratoria, que es expresión verbal, y la expresión no verbal, que es la parte de tu postura y tu posición, tu dominio escénico. La retórica la puedes hacer a través de la forma escrita como de la forma oral. Por otro lado, se establece que viene siendo esta también un conjunto de técnicas y procedimientos de aplicación práctica que se otorga al discurso, que sea elocuente y que tenga esa capacidad de persuasión. Entonces, en el mundo y en la vida general, Hazel, nosotros nos encontramos con una serie de perspectivas sobre asuntos varios en la cual muchos podemos encontrar, digamos, habilidades o podemos desarrollar habilidades más que otros de poder argumentar, digamos, una situación única y verdadera que va a depender de nosotros cómo vamos a transmitir ese mensaje, y en esas situaciones uno puede encontrarse con otras personas que pongan su propio argumento sobre algo. Eso también no lo podemos ignorar. Y sobre ese algo desea convencer a los demás, impone su verdad al respecto. Y a veces nosotros decimos, pero es que es una persona cerrada. Ah, pero si no querés persuadirme, pero hacerlo con alegaciones y con fundamentación. Entonces, muchos dicen por ahí que la verdad no existe, que todo es cuestión de perspectiva y de convencimiento. Y si es así, entonces surge la pregunta, ¿cómo convencer de él de una verdad? ¿O cómo ganar nosotros esa contienda a través de argumentaciones? Entonces, sobre esas dos interrogantes, nosotros podemos pausarnos y decir, ok, es que se especializa en la retórica. ¿Por qué? Porque utilizamos antiguamente estudiosos, especialistas del convencimiento, que utilizaron diferentes técnicas para hacer valer un argumento por encima de cualquier otro. Entonces, para el retórico no importa tanto la validez de un argumento, ni tampoco su cercanía a la verdad, sino que lo que le importa es el convencimiento, es la victoria del argumento propio, el tuyo fue el que salió a luz, el tuyo tuvo mayor peso, el tuyo tuvo mayor atención. Entonces, hemos visto conforme la historia que en Grecia